¿Qué tal? Muy buena noche. Yo soy Eder Guevara y a nombre de Genaro Lozano les doy la bienvenida. Esto es Punto y Contrapunto. La Ciudad de México ha reiniciado gradualmente actividades durante esta semana, con la esperanza de alcanzar pronto el semáforo naranja, pero los contagios de COVID-19 siguen en tendencia progresiva, una meseta que se ha prolongado durante varias semanas. El gobierno de la Ciudad de México, sin confrontaciones, ha impuesto sus propias medidas. ¿Han sido adecuadas? ¿Ayudarán o tendrán un costo político para Claudia Sheinbaum? Además de la elevada cifra de contagios, el futuro económico de la Ciudad de México es una de las preocupaciones inmediatas. ¿Cuál será el costo para la capital? ¿Qué estrategias son necesarias para recuperar los empleos perdidos en este periodo? Esta noche, 4 especialistas en los temas de la Ciudad de México aportarán sus puntos y contrapuntos sobre este tema. No te vayas, ya empieza Punto y Contrapunto. Con una reactivación paulatina de negocios y actividades que coincide con una tendencia progresiva de contagios, la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha insistido en 2 medidas: quedarse en casa y el uso obligatorio de cubrebocas. Según diversas encuestas, las directrices tomadas por el gobierno capitalino han sido bien recibidas por sus gobernados. ¿Por qué? Veamos en contexto. Ante los cuestionamientos sobre las diferencias entre las disposiciones del gobierno federal y las de la Ciudad de México durante la emergencia sanitaria, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum descartó un conflicto entre ambas administraciones. A las medidas establecidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia, la administración capitalina sumó el uso obligatorio de cubrebocas y la desinfección de espacios públicos, entre otras. Cuando se declaró la fase 3, Sheinbaum anunció más disposiciones y tras la presentación del Plan Federal de Regreso a la Nueva Normalidad, presentó un plan gradual de reinicio de actividades con un semáforo epidemiológico diario basado en la ocupación hospitalaria. A inicios de junio, las autoridades informaron que había un exceso de casos confirmados de COVID-19 en el Valle de México. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que el pico de contagios se volvió meseta debido a distintas modificaciones de la conducta social y contagios prolongados. Como respuesta, Sheinbaum presentó el programa de detección, protección y resguardo de casos para promover el cumplimiento de reglas básicas y mitigar contagios. La mayor crítica que ha enfrentado su administración en este periodo fue sobre la cantidad de personas muertas por SARS-CoV-2. Luego de que distintas investigaciones periodísticas pusieran en duda las cifras reportadas, Sheinbaum anunció la integración de la Comisión Científico-Técnica para analizar el registro de defunciones, responsable de informar el número real de muertes por COVID-19. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña desde la sana distancia Laura Reina, profesora del Instituto Nacional de Administración Pública, directora de Puntech y amiga de este programa. Hola Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, saludos a todo nuestro auditorio que se quede en casa y un gusto estar de regreso en el programa. Qué gusto. Vidal Llerenas, alcalde de Azcapotzalco, en un momento nos va a acompañar. También nos acompaña Laura Ballesteros, senadora suplente de Movimiento Ciudadano. Bienvenida, Laura. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Eder. Muy y a todo el noche. auditorio. Y José Luis Rodríguez Díaz de León, diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Querido José Luis, buenas noches. ¿Qué tal, Eder? Un gusto saludarte a ti y, por supuesto, a Laura Reina y a Laura Ballesteros. Un gusto compartir esta noche con ustedes. Y bueno, es muy importante hacer una serie de precisiones sobre la estrategia que ha marcado la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ella ha establecido algunas medidas que bien podrían considerarse contrapunteadas o complementarias a la estrategia de gobierno federal. ¿Cómo ves, Laura Reina? Pues primero que nada, no hay peor crisis que la que no se aprovecha, y me parece que había una serie de cosas que vivíamos a nivel global que no podían continuar: la desigualdad, el que no estuviéramos aprovechando las ciudades, las mejores medidas de movilidad, o incluso, por ejemplo, temas de tecnología como la apropiación de tecnologías. Y en este gran reinicio, digamos, este momento que lamentablemente por una pandemia tienen los gobiernos la oportunidad de repensarse, de replantearse, de innovar, pues se pasmaron, ¿no?
y entonces estamos envueltos en una discusión de coyuntura por encima de un gran reinicio o una de largo plazo. Me parece que más allá del debate respecto de las medidas y en este giro de la conversación pública alrededor de lo que conviene, me refiero a hablar del número de personas fallecidas lamentablemente por COVID, y un abrazo a todo el auditorio que si tienen a una persona que ha estado enferma por este tema. Pero me parece que la coyuntura y el manejo de la crisis, en particular del gobierno y de muchos gobiernos, ha sido de pasmo, y que creo que es un momento en donde en reconocer que la Ciudad de México tenía problemas profundos, que llega uno que exige muchas, digamos, una manera diferente de hacer las cosas, y entonces estamos viendo una incapacidad de los gobiernos, de este gobierno en particular local, de distinguirse y de tomar medidas distintas a nivel federal, y cuando se atreve a hacerlo de una manera muy discreta y muy puntual, que la verdad es que le reconozco a la jefa de gobierno, se vuelve escándalo. Y me parece que al revés, debe ser momento en donde se aplaudan las innovaciones, las maneras diferentes de romper con muchas cosas que están pasando, y que más allá de pensar en el corto plazo, de medidas del corto plazo, estemos pensando en medidas de largo plazo, y eso lo vamos a ver en cada uno de los temas: economía, movilidad, seguridad social, la crisis económica que ya está pegándole a muchísimas familias. Claro. José Luis, ¿tú qué opinas? ¿Hay complementariedad o tensiones en esta relación del gobierno de la Ciudad de México con la estrategia del gobierno federal? Bueno, a mí me parece que por supuesto que desde un inicio, desde que se tuvo conocimiento de la llegada de esta pandemia a nuestro país, el primer caso en el mes de febrero, a finales del mes de febrero, tanto el gobierno de México como el gobierno de la ciudad decidieron emprender acciones basadas en conocimiento de carácter científico y tomar de la mano la opinión de los expertos. Me parece que las medidas que se anunciaron en todo momento han tenido como objetivo generar la salud de las personas como prioridad, anunciar medidas para prevenir contagio, de coordinación incluso a nivel alcaldía, empezar a instrumentar mecanismos también apoyados en la tecnología para poder hacer que la población pudiera acceder a mejores oportunidades y condiciones. Tal fue lo dispuesto a través de la implementación del MS COVID-19 y por supuesto que la atención que se ha brindado desde Locatel para poder generar pues un mecanismo de atención directa a la población. Se generaron acciones importantes en las dependencias, en las entidades, en las oficinas de gobierno para poder generar condiciones para que los trabajadores de gobierno de la Ciudad de México pudieran permanecer en casa sin tener ninguna afectación de carácter laboral. Particularmente estamos hablando de la población vulnerable en razón de enfermedades de carácter preexistente y con ello poder apoyar a esta población. Se instaló a partir del 20 de marzo el comité metropolitano, el cual es encabezado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Fue a partir del 22 de marzo también que se generó el cierre temporal pues, de los centros de entretenimiento, de actividades y negocios, de museos, de gimnasios, de reuniones en centros de culto, de zoológicos, de los pilares, de los endis, de los bares, de los centros nocturnos, de los salones de fiestas. Me parece que las medidas instrumentadas también a partir de lo que se dispuso con la entrada en vigor de la Jornada Nacional de Sana Distancia, con el instrumento coordinado de Quédate en Casa, por supuesto que también eso ha generado condiciones para poder ayudar a mitigar en gran medida el impacto. A mí me parece que las acciones que ha tenido la oportunidad de coordinar el Gobierno de México con el Gobierno de la ciudad han sido positivas. Me parece que existe una coordinación permanente a través también de la declaración de la emergencia de carácter sanitario el día 31 de marzo y generar las estrategias de suspensión de actividades de carácter no esencial, particularmente en nuestra ciudad, a tomar en consideración también la disminución en la movilidad para poder ayudar a mitigar las posibilidades de contagio en la población.
a mí me parece que han sido positivas hasta este momento. Bien. Yo considero que en todo momento la instrumentación y estar al frente del puesto de mando, inclusive de la habilitación del C5 por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, me parece que eso también ha tenido un impacto positivo en su acción como gobierno, como política pública, Sí. para poder enfrentar esta pandemia pues de mejor manera. Claro. Laura Ballesteros, ¿tú qué opinas? Mira, pues primero un saludo a José Luis y también a mi tocaya. Es un gusto poder coincidir con ustedes en este diálogo. Yo les hablo desde casa con COVID y me gustaría también expresar justamente por esa situación una voz no solo de experta como politóloga, sino también de persona enferma que forma parte de las estadísticas de este país. Y abonar, por supuesto, a este planteamiento que hace CEDER desde el inicio. Y me gustaría ayudarle a la jefa de gobierno justo a hacer hincapié en el contraste que ha querido hacer con respecto a la estrategia del gobierno federal. Y lo digo así porque hay que reconocer justamente en este contraste que está tratando ella de hacer, que la estrategia y el manejo por parte del gobierno federal en materia de salud en esta epidemia ha sido deficiente. Y ha sido deficiente no solamente hoy por la incapacidad de conocer los números reales que existen en materia de contagios y de muertes, sino también ha sido deficiente al ver el estrepitoso fracaso del modelo Centinela, justamente por estas razones. Y saber que somos el país que tiene mayor tasa de letalidad de esta enfermedad, justamente por la falta de aplicación de pruebas, entre otras cosas. Al observar esto y saber que México es el último país de la lista de los países de la OCDE en aplicar pruebas, y por aquí está la cifra, 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes, lo cual es ridículo, pues hace justamente que personas como yo y muchas hayamos batallado para llegar a obtener una prueba, porque no existen de manera universal, a no tener un diagnóstico y por ende un protocolo de trabajo con nuestro problema de salud. Número 2, y apuntar de manera muy clara, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno de la ciudad en contraste con el gobierno federal? Pues mira, creo que eso es algo que José Luis nos va a ayudar mucho a esclarecer y Vidal también si se conecta. Primero, hay una reacción tardía. A pesar de que están intentando generar un contraste, hay una reacción tardía e insuficiente. No lo digo yo, lo dicen también estos números que, insisto, pues son un poco desconfiables, pero son los que existen. Somos el epicentro de la pandemia. La Ciudad de México y el Estado de México con la zona metropolitana del Valle de México es el epicentro de la pandemia. Yo te diría 3 puntos básicos de por qué estamos en la situación en la que estamos. Primero, hubo un retraso en el inicio de la cuarentena. Esto ya se ha establecido desde un inicio, no solo a nivel federal, en la Ciudad de México, justo cuando la jefa de gobierno quería seguir muy sincronizada con lo que estaba haciendo el gobierno federal. Ahí está el ejemplo del Vive Latino, una irresponsabilidad de proporciones mayores al haberlo permitido. Y hay ciertos modelos que nos permiten hoy saber que tan solo con una semana antes de haber iniciado la pandemia se hubieran podido detener muertes y contagios, lo cual es muy grave para la situación de la ciudad. El ejemplo de España es claro, que donde establece datos en donde dice que cerca de el 60% de contagios se hubieran podido detener de haber iniciado una semana antes el contagio, en la cuarentena. Y en Estados Unidos, de haber iniciado una semana antes también esta cuarentena, tendrían cerca de 36,000 muertes menos. Tan solo con una semana antes, si hubieran sido 2, hubieran disminuido en un 84% de las muertes que tienen. ¿Perdón? ¿El dato en México lo tienes? ¿De cuántos hubiera evitado? Estos son los 2 modelos que se han establecido tanto para España como para México, para Estados Unidos. Sin embargo, insisto, la manera en la que se comporta el virus en cada uno de los países ha venido siendo similar, sobre todo con las medidas y lo que ya se sabe que se tiene que hacer. Traemos nosotros meses de ventaja de haber observado lo que había sucedido y no lo hicimos. Y cerraría diciéndote, hay también una deficiencia en la aplicación de pruebas universales en la ciudad, a pesar de que dicen que hoy estarían aplicando 2,700 diarias, no son suficientes para la proporción de población que somos. Nada más comparar con Nueva York, que hoy está aplicando 16,000 pruebas diarias. Aquí solamente 2,700, tenemos una población similar. Y en la recolección de datos, a pesar de este comité que ya hicieron desde hace un par de semanas, pues sigue siendo 3 veces mayor la cifra ya documentada por New York Times en mayo, pero al día de hoy, por Sigma Lab, el mismo número con datos del C5. Vamos a escuchar a Vidal Llerenas como alcalde de una delegación, o una alcaldía, perdón, que es limítrofe con el Estado de México. Tiene complicaciones particulares. ¿Tú qué opinas, Vidal, sobre la estrategia que lleva la jefa de gobierno y qué implicaciones tiene en lo local?
Bueno, hemos estado en contacto permanente con el gobierno, todos los alcaldes de que venimos además de distintos partidos. Ha habido una muy buena coordinación siempre en acciones que hemos desarrollado para reducir la movilidad de la ciudad. La ciudad lo ha logrado reducir en más de 70%, todavía incluso en estos días es una movilidad bastante baja, y esto se ha logrado con una buena coordinación que ha habido con las alcaldías para evitar los tianguis, para controlar los mercados, para poder verificar los negocios, y eso ha permitido pues que sea menor la pandemia de como pudo haber sido. Destaco el tema hospitalario. Ha habido una gran capacidad de reconvertir hospitales para atender a las personas que tienen COVID, establecer nuevas facilidades, como por ejemplo la que hay en el centro Banamex, la que hay en el autódromo, de tal forma que hoy hay una capacidad de más de 30%. Ha habido una disminución en los últimos días, tanto de enfermos intubados como no intubados en la ciudad, y básicamente es una ciudad que ha sido capaz de atender esto. Eso no sucedió en Nueva York, esto sucedió en algunas ciudades importantes. En la Ciudad de México, toda persona que en este momento requiera de atención puede ser atendida porque hubo todo una preparación en ese sentido. La ciudad cada vez está haciendo más pruebas, comenzará un proceso de dar seguimiento a las personas que puedan estar con enfermedad, dar un seguimiento a las personas de su entorno para también seguir aplicando pruebas, y está trabajando ya en un proceso de reactivación económica. Yo participé hace unos días con instituciones, con organismos empresariales en el tema de industria, con la jefa de gobierno para comenzar a planear el regreso. Se requiere fomentar la actividad económica para rápidamente recuperar empleos. Entonces la jefa de gobierno está en las dos canchas, ¿no? Está en que siga disminuyendo el número de contagios, en que siempre haya la atención oportuna y al mismo tiempo de que ya se comience con un programa de reactivación. Creo que la ciudad está saliendo bien librada de un momento muy difícil. Es un tipo de pandemia que en las ciudades tiene un mayor efecto, pues por la concentración, por el hecho que hay muchas más personas juntas, pero se logró bajar la movilidad, se logró la atención hospitalaria, y ahora se está iniciando un sistema masivo de pruebas para comenzar a seguir a las personas que puedan tener la enfermedad en este momento donde ya se va a iniciar el periodo de regreso a la actividad normal. Claro. Reina, 30 segundos, ¿algún contrapunto? Pues que me preocupa mucho esto de que están comenzando a planear la reactivación económica. Yo creo que eso es algo que se debió de pensar y planear por etapas desde un inicio. Mi total solidaridad con mis colegas servidores públicos que están al frente de un problema una pandemia que exige muchísima innovación, y a mí me quedo con esta pregunta, es si ante esta coyuntura, ante esta crisis, el gobierno de la ciudad está ofreciendo una alternativa o una visión alternativa de la ciudad pasada la pandemia. Por eso hablo de este gran reinicio, por eso hablo de una oportunidad que necesitamos tomar para también, dado que se están modificando y acelerando muy rápidamente dinámicas y hábitos, aprovechar también para corregir temas que están mal, en lugar de pensar en el corto plazo, sino a largo plazo. Vamos a una pausa, seguiremos hablando de este tema. Vives en Ciudad de México. ¿Qué te ha parecido el papel que ha desempeñado la jefa de gobierno durante la pandemia? Según algunas encuestas de Claudia Sheinbaum, logra opiniones positivas entre la ciudadanía. ¿Estás de acuerdo? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto. Con mensajes semanales a la población, usando cubrebocas y ofreciendo conferencias de manera virtual, Claudia Sheinbaum ha marcado su propio paso frente a la pandemia. Esta semana presentó un programa de capacitación para médicos de farmacias, además de seguir promoviendo el uso de cubrebocas y la sana distancia. Según una encuesta publicada en El Financiero hace unos días, la jefa de gobierno tiene un 39% de opinión positiva y 17% negativa. Otra encuesta realizada por Buendía y Laredo señala que el 49% de la ciudadanía considera que ha hecho un buen trabajo frente a la emergencia sanitaria. La medición de Consulta Mitofsky apunta que su aprobación es del 55%, medio punto más que la conseguida en diciembre, cuando cumplió su primer año de gobierno. Pero en el listado de gobernadores que elabora esta consultora,
cada mes, Sheinbaum bajó 4 posiciones entre marzo, cuando ocupaba el tercer lugar, y mayo, cuando ocupó el séptimo. ¿Qué piensan nuestros panelistas del desempeño de la jefa de gobierno? ¿Ha sido acertado? ¿Su imagen se ha fortalecido o podría haberlo hecho mejor? ¿Qué opinas tú, estimado José Luis? Bueno, a mí me parece que la doctora ha tenido un papel destacado en términos reales. Habría que hacer referencia, hay otras casas encuestadoras que también han realizado mediciones, por ejemplo, en el caso del Heraldo, en el mes de mayo colocaba a la doctora Sheinbaum con una aprobación pues de prácticamente 64.8%, colocándola como la segunda gobernadora o jefa de gobierno mejor evaluada, solamente por debajo por 0.4 décimas del gobernador del estado de Querétaro. En el mismo mes, también otra encuestadora, el Universal, señaló que existía una aprobación cercana al 68% para la manera en la que se veía por parte de los capitalinos el actuar y el trabajo de la doctora Sheinbaum. Otra de las encuestas publicadas ha señalado también que está, por parte del Heraldo, está colocada como una de las personas que toma las mejores decisiones respecto a la pandemia. En el caso de la evaluación de SDPN Noticias, que se publicó apenas en fecha reciente, el 28 de mayo, se colocó con un 64.2%, donde la población de la Ciudad de México considera que la estrategia de la doctora Claudia Sheinbaum es positiva, incluso en el sondeo del periódico Reforma ha obtenido también un porcentaje superior al 54%. A mí me parece que justo las acciones de comunicación que ha instrumentado la doctora Sheinbaum a través de los videos, a través de estos mensajes que son importantes, que se han emitido en distintos horarios, particularmente en la noche, me parece que ha logrado generar un impacto también de generación de conciencia dentro de la población. Es una enfermedad que estamos conociendo, que necesitamos adentrarnos a ese mundo que tiene características muy diferentes, que no tenemos un estándar de comportamiento de las personas que tienen un contagio, son muy variados los niveles de diferencia que existen entre los síntomas que se presentan con quienes tienen acreditado un contagio o quienes tienen también esta condición pero que no presentan ningún síntoma. Sí. A mí me parece que la información que la doctora nos ha proporcionado como habitantes de la Ciudad de México nos ha ayudado a contribuir de mejor forma a generar conciencia y además basado en un modelo, pues en un argumento de autoridad de carácter científico. Claro. Laura Ballesteros, ¿tú qué opinas? ¿Qué tal ha sido el papel de la doctora Claudia Sheinbaum? Pues mira, justo siempre hablar de popularidad creo que es enemigo del deber ser de cualquier gobernante, porque los pone en una lógica electoral en donde definitivamente no cabe en un momento de crisis como en el que hoy está pasando la población. Estos números que nos dicen si subieron o si bajaron o cómo están viéndose frente a la percepción del electorado, insisto, siempre hace que caigan en falsos debates. Yo lo que he observado, y lo hemos además discutido mucho en redes sociales, es que Claudia Sheinbaum, mientras más trata de alinear sus acciones a lo que sucede en Palacio Nacional, que además ha sido la apuesta desde que inició este gobierno, incluso a veces con añoranza de regencia, lo cual siempre pone a la ciudad en una posición muy complicada. Cada vez que lo hace, baja ella en las encuestas, aun cuando Andrés Manuel López Obrador se mantenga o crezca. Y creo que esto ya lo tiene muy claro. Y a partir de este manejo de pandemia ha estado estableciendo justo esta diferenciación y este contraste, con una lógica muy compleja porque no puede pelear. Pero al final eso hace que, como ya habíamos dicho, pues vaya arrancando lento y de manera insuficiente con lo que la ciudad necesita. Y esta es una de los ejemplos, pero no es la primera vez. Y es el ejemplo más delicado. Hay una encuesta que trae también Grupo Reforma, que justamente nos habla de esto que estoy explicando. Entre diciembre y febrero ella bajó 5% en cuanto a su aprobación cuando Andrés Manuel subió. Y las principales malas calificaciones que tenía eran violencia, inseguridad y protestas, el manejo de las mismas. Sin embargo, ahora que está ella marcando esta diferencia,
En la encuesta del 26 de mayo también de Grupo Reforma, el 54% está aprobando su desempeño. Sin embargo, también estamos observando que el 61% está viendo poca coordinación entre el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, que el 69% está diciendo que el gobierno no tiene bajo control la pandemia y que el 68% está diciendo que tampoco creen los datos que está estableciendo el gobierno de la Ciudad de México. Creo que ahí hay datos muy concretos y decir para terminar que justo en este apresuramiento de las encuestas y de las popularidades, creo que ha hecho a la jefa de gobierno caer en una competencia poco explicable con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, justamente porque al no ser tiempos de contienda electoral enrarece mucho también la manera en que la pandemia tendría que combatirse desde la trinchera de los gobernadores, mientras más unidad, y ya lo decía la OMS, es lo que va a sacar adelante esto. Y pues sin duda las cifras, ¿no? De pronto sabemos que en Jalisco hay 4.791 positivos, pero en la Ciudad de México 40.000. 439 muertes en Jalisco, pero en la Ciudad de México 5.000. Y claro que esta lógica de ciudad y de gran urbe impacta, como dice Vidal, pero también es cierto que las ciudades grandes que han sabido manejar la pandemia no están en la posición que hoy está la Ciudad de México. Y no necesariamente la densidad tiene que ver con los números de la pandemia. Sí es importante decir que en esta reactivación, con esto concluyo, el 32% de la población en esta misma encuesta está estableciendo que creen que deberíamos de abrir hasta agosto o septiembre las actividades. Okay. Entonces creo que es importante tomarlo en cuenta. Gracias. Vidal, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que ha sido un gran desempeño, contrastado, por ejemplo, recordemos el temblor y lo mal que el gobierno de la ciudad en ese momento lo hizo, y lo hizo después, donde meses y meses y meses incapaz de poder atender a las personas que fueron afectadas. Apenas ahorita se están ya concluyendo estos apoyos porque fue un gobierno que no fue capaz de tomar la responsabilidad. En cambio, es un gobierno que todo el tiempo está tomando medidas para atacar el problema, que hace pruebas, que atiende a las personas con el SMS, que está ya en un programa de reactivación económica, que está ofreciendo la capacidad hospitalaria necesaria, que todo el día usa información, que tiene información cada vez más precisa para la toma de decisiones, y esto ha hecho que los efectos de la pandemia muy graves, que no los esperábamos, que llegan de otro lado, pues se hayan disminuido, que todas las personas que lo requieran puedan tener capacidad hospitalaria, que es lo más importante, que se haya reducido la movilidad. Entonces es un gobierno muy presente, y todas las encuestas que se mencionan pues reconocen eso, reconocen a una jefa de gobierno organizada, con un gobierno capaz, con opciones digitales, con buena capacidad de atención médica, que ha podido atender este tema. Insisto, tenemos suerte de que tenemos hoy un gobierno serio, un gobierno organizado, que puede hacer frente a esto. Se quiere poner ahí un falso debate de si el gobierno federal, el local. En realidad hay pues medidas que se toman en distintos contextos, son distintas epidemias, dependiendo la entidad en la que se presente, son distintas dinámicas. Aquí se han tomado medidas que han logrado que el efecto sea menor y que ya en unas semanas empecemos con un proceso de reactivación. Claro que será el siguiente reto, recuperar empleos, recuperar la inversión, recuperar la ciudad. Claro. Reina, un contrapunto. Yo la verdad es que estoy muy preocupada porque la discusión está anclada al hoy y no en la próxima generación. Y es porque, si bien es un acierto que la jefa de gobierno marcó una diferencia que hace un contraste entre, digamos, con otros, digamos, un discurso gratamente disruptivo por la lógica que traían los gobernadores del norte y lo que estaba pasando con Jalisco, pero que honestamente dejaba mucho que desear de un perfil como ese, un perfil científico. Yo creo que sí hubo una falla al renunciar al aplicar más pruebas para una identificación desde el inicio, y que hizo bien el hacerlo, pero se hizo tarde. Y me parece que comparado, por ejemplo, con otras ciudades del mundo, en donde, por ejemplo, la diferencia entre Claudia López con Duque en Colombia o de Cuomo con Trump en Estados Unidos, y si así vamos haciendo un análisis de los retos locales contra las disposiciones nacionales, hay una coyuntura y un análisis muy específico, y es que necesitamos líderes que lideren y no que sigan encuestas, no que sigan, digamos, el modelo de la popularidad, sino
sino que tomen las decisiones difíciles que necesitamos, porque vaya, por ejemplo, mientras en Colombia ya se está planteando un ejercicio en el cual, porque por ejemplo aquí decían, es que ya han tomado medidas digitales, vaya, un SMS, mandar un mensaje de texto es algo de los años del siglo pasado. Tomar medidas digitales realmente sería empezar a hablar de telemedicina de manera más seria, empezar a hablar de cómo es que la Ciudad de México, cuántas personas tiene preparadas para materias de programación, cómo es que la Ciudad de México está abriendo a que no solamente sea el gobierno el que genere las iniciativas de política pública basadas en tecnología, sino cómo se suma a las startups o a las otras iniciativas digitales que ya están solucionando problemas en otras partes del país. Me parece que hace falta una discusión a largo plazo, en lugar de centrarnos, a mí no me gustan los debates alrededor de las personas, a mí me gustan los debates alrededor de las ideas y de la ciudad que queremos. Y la ciudad y la sociedad que queremos necesita un nuevo contrato social, necesita un gran reinicio y necesita que estemos pensando en los retos que se nos vienen a causa de las dinámicas que están cambiando en la ciudad a razón del confinamiento. Claro. Por ejemplo, una medida muy puntual en materia de movilidad es que por estar pensando en la coyuntura del corto plazo, estamos aparentemente entre dos situaciones. Por un lado es el tema de que la gente se vuelve a ver bien el usar coche, comprar coche, como lo que pasó en Wuhan, que se aumentó la tasa de compra de coches, y por otro lado está la oferta de más ciclopistas o más micromovilidad. Pero la realidad es que la Ciudad de México en esta dinámica es una ciudad muy grande que necesita un transporte colectivo seguro, alternativo, y que por estar pensando en medidas de coyuntura y no de largo plazo, pudiéramos no estar pensando en la sostenibilidad de la ciudad a largo plazo en materia de movilidad. Y eso es solamente dentro de un tema. Hay varios más, por ejemplo, en tecnología, seguridad, economía, que me preocupa que estemos atorados en esta coyuntura y de complacencias en lugar de estar pensando en la ciudad que pudiéramos retener a largo plazo. José Luis, un contrapunto, 30 segundos. Se desconectó el audio. Vidal, un contrapunto que quieras dar. Bueno, la ciudad está en eso. Nosotros acabamos de inaugurar un centro de innovación en Azcapotzalco con fondos de CONACYT, con la ayuda de Concamín, con Centro Geo, para continuar este enorme esfuerzo muy exitoso en la ciudad de estar generando datos de todo tipo de seguridad, de movilidad. La ciudad, con lo que tú mencionas de micromovilidad en bicicleta, está avanzando, ya está esta ciclovía en Insurgentes. Nosotros inauguramos un estacionamiento en Camarones. Creemos que la movilidad ciclista nos va a ayudar a salir de esta coyuntura de manera importante y al contrario, yo creo que el proyecto de Claudia es muy ambicioso en ese sentido. Ya se está concluyendo los cablebuses, es decir, es una ciudad que sí le está apostando a la tecnología, le está apostando a la innovación y eso ha dado resultados y la gente está reconociendo esos resultados. Entonces, el buen manejo de la pandemia también tiene que ver con que sí es una ciudad que tiene un proyecto. Eso se había dejado, la ciudad había perdido el proyecto, lo perdió en la administración pasada y se retoma este gran proyecto de izquierda que tiene la ciudad de justicia social, pero también de construir una mejor ciudad con un mejor espacio público, con mejor movilidad, con mejores servicios de salud, y es lo que está sucediendo, y pues por eso tiene la popularidad Claudia que tiene, y por eso esta ciudad pues sigue siendo gobernada ahora sí por la izquierda, que tiene un apoyo muy importante de la gente, y ese apoyo pues se refleja en poder acompañar el liderazgo del gobierno para hacer frente a un problema tan grave como este. Laura Ballesteros, 30 segundos. Mira, yo creo que hay un tema bien importante que habría también que tocar, es justamente el manejo de la crisis económica. Sabemos que hay una doble curva que aplanar justamente, y a este respecto México no se salva del resto de América Latina y del resto de las regiones con el duro golpe a la economía de las personas con esta crisis. Ya lo decía la CEPAL al inicio de la pandemia en América Latina, se espera una recesión económica con condiciones de economía de guerra, en donde se le está incluso pidiendo a los estados-nación que inviertan al menos el 30% del PIB en materia de salud para poder contrarrestar la pandemia, sin perder de vista la parte económica. Y hoy estamos sufriendo, y por eso también la prisa por abrir de manera precipitada esta cuarentena, porque hay que decirlo, no estamos listos todavía, tan es así que tuvo aún que postergarse el semáforo famoso naranja de transición, cuando la ciudad sigue en rojo y lo seguirá todavía en las siguientes semanas. Claro.
Y hay que decirlo de manera muy clara, la crisis económica que hoy se está viviendo, que ya son casi 200,000 empleos perdidos de acuerdo al IMSS en la Ciudad de México, Canaco da cifras de más de 146,000 millones perdidos por esto, más del 38% de las microempresas no van a poder abrir o de los comercios una vez que esto se reactiva por falta de capital, es decir, si es de proporciones mayores, sin olvidar a las personas que están en empleos informales, pero nada más haciendo el punto, decir que lo que hoy se está viviendo en materia de crisis económica y lo que viene no solamente corresponde a la crisis ocasionada por el coronavirus, es también por la falta de un plan emergente de rescate económico para las personas en todos sus sectores. Al regreso de la pausa vamos a hablar precisamente del tema económico. Por ahora vamos a una pausa. En la Ciudad de México se han perdido casi 200,000 empleos. La Canaco señala que llegarán a 250,000. ¿Podrán los microcréditos del gobierno ayudar a las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué necesitan? ¿Qué medidas se necesitan para avanzar hacia la recuperación económica? Regresamos a Punto y Contrapunto. Esta semana la Ciudad de México inició el proceso de transición hacia el color naranja en el semáforo epidemiológico, con la reanudación de actividades de manera escalonada, lo que según la jefa de gobierno de la capital del país nos pone en ruta a la recuperación de empleos, que solo en el sector formal son casi 200,000. Claudia Sheinbaum presentará la próxima semana el programa de reactivación económica para la ciudad. ¿Qué medidas debe contener? Veamos en contexto. Entre enero y mayo, 197,000 empleos formales se perdieron en la capital del país, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la mitad corresponden al sector servicios, en especial empresas de limpieza, 44,000 a comercios formales, 35,000 a la industria de la construcción y 18,000 a la de la transformación. Pero según cifras presentadas por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la disminución de la actividad económica por la pandemia provocó una pérdida de 250,000 plazas de trabajo. Además, la Canaco informó que las ventas cayeron 146,000 millones de pesos, lo que representó una pérdida del 81% respecto al mismo periodo del año pasado. Esta Cámara Empresarial considera que de no contar con programas de apoyo para pequeñas y medianas empresas, hasta un 35% de estos negocios no podrá reanudar actividades. El gobierno capitalino informó que se han destinado 2,500 millones de pesos a través de programas sociales, incluidos microcréditos a las pequeñas y medianas empresas. Sheinbaum dijo que seguir respetando las reglas sanitarias para disminuir contagios y hospitalizaciones pondrá a la ciudad en el camino de la recuperación de los empleos y que se ha reunido con empresarios para que mantengan las inversiones que tenían programadas y se reactive el empleo. Punto y contrapunto. Vidal Llerena, seguramente esta es una de las más grandes preocupaciones de la ciudadanía en este momento. ¿Qué opinas? Sí, tenemos que ya comenzar ir tomando medidas de regreso. Claro, está el tema de los semáforos, pero bueno, ya algunas actividades se podrán comenzar a realizar en los próximos días. Hay que tener mucho cuidado para no salir en falso, para que sean actividades que se realicen. Yo he estado muy cerca de la industria en las últimas semanas. En la industria puede haber menos riesgos que en otras actividades, entonces sería importante comenzar por ahí porque es más fácil el control. Hay proyectos de inversión importantes que se van a mantener y que se van a anunciar. Nosotros estamos para anunciar un nuevo plan parcial para toda la zona industrial de Vallejo, de tal manera que se facilite la inversión en la industria. En general, la ciudad también va a tener una buena apuesta hacia la construcción, que es otra actividad que rápidamente se puede poner en marcha. La ciudad mantiene un programa de inversión en obra pública importante también. Se han dado más de 50,000 créditos solo por parte de la ciudad. Ha habido programas alimentarios por parte de las alcaldías. El gobierno de la República sigue dando una buena cantidad de créditos a comerciantes, a taxistas, a tianguistas, etcétera. Es decir, ha habido un apoyo importante a la población en el tema, pero la ciudad ya está viendo cómo
se va a reactivar la economía. Esto es una ciudad con muchas potencialidades, con sectores muy dinámicos que nos pueden pues permitir que la economía se reactive en el menor plazo posible. Ahora, esto sí depende de que nos quedemos en casa estos días, sí depende de que tengamos un programa seguro para reducir los riesgos y sí depende también de que estemos monitoreando constantemente a la población para evitar rebrotes. Claro. Laura Ballesteros, ¿qué opinas? Pues ya me había adelantado yo un poco también a hablar de los temas económicos, pero creo que sirve justo este tiempo para decir que una vez más en estas medidas tardías que se están tomando, el plan económico tenía que haber venido antes y no a una semana de abrir. Justamente ante la prevención de los contagios y la necesidad que tenía la gente de salir a trabajar, especialmente, insisto, la mayor parte de la población que está en economía informal, entre ellas la mayor parte mujeres, había que empezar a generar medidas solidarias de apoyos a estas familias. Nosotros hemos planteado desde Movimiento Ciudadano el ingreso vital, como bien lo saben, y específicamente en la Ciudad de México se estaba planteando que se expandiera de manera importante el seguro de desempleo para poder estarle dando hasta 5,000 pesos mensuales a las personas que se registraran, con una solvencia que la ciudad tiene para poderlo aguantar de casi 300,000 personas. Es un bien público el que genera la gente el quedarse en casa y justamente eso era lo más importante para que pudieran aguantar esta crisis económica. Ya sin mencionar los planes de apoyo a pequeños y grandes empresarios, hay una falta también de directriz en lo económico en materia nacional y la ciudad está pagando los platos rotos. José Luis, ¿vamos atrasados en el plan de recuperación? A mí me parece que no, me parece que desde un inicio, Gobierno de México y Gobierno de la Ciudad de México, porque hay que señalarlo, estamos en un mismo proyecto para poder enfrentar esta pandemia a nivel federal y a nivel local. En el caso de la Ciudad de México, debo decir que por lo menos se ha generado una inversión directa en apoyos de carácter social cercana a los 5,800 millones de pesos. En el caso de la Ciudad de México, se ha tenido la oportunidad de poder brindar un acompañamiento y apoyo a poco más de 1,490,000 personas para poder hacerle frente a todos los estragos que efectivamente genera esta pandemia. En el caso del Gobierno de México, desde el primer instante la prioridad fue atender a la población más vulnerable. Incluso las principales y las primeras críticas en aquellos momentos, febrero, marzo, era los apoyos que se estaban destinando a poco más de 8,800,000 personas adultas mayores y personas con alguna discapacidad. A mí me parece que en materia económica, por supuesto que requiere la suma de voluntades, la suma de esfuerzos. Una ciudad como la nuestra, que es la principal generadora de unidades económicas en el país, requiere la suma de voluntades. Y estoy absolutamente convencido de que las acciones que se han estado realizando a través del Consejo Económico de la Ciudad de México, que tiene que ver con todo este proceso de instrumentación que el propio alcalde Vidal ha comentado. En el caso de Vallejo, viene un proceso de detonante de carácter económico, de construcción, de inversión, de servicios que nos van a ayudar en una zona de la ciudad a poder hacerle frente. En el caso de Cuauhtémoc, debo de señalar que también, por supuesto, existe un proceso de inversión que nos va a permitir una reactivación en temas de carácter, por supuesto que también de turismo, de servicios, de hoteles, de cines, de la industria de la construcción, y poder con ello pues ayudar a la generación de unidades económicas en una ciudad como la nuestra. Si le va bien a la Ciudad de México, le va bien a nuestro país. Es por supuesto que fundamental generar el argumento y señalar con precisión de que trabajamos en una línea de coordinación con el Gobierno de México. Cuando buscan cómo separarnos, cómo separar al Gobierno de México con el de la ciudad, como si estuviésemos en un contexto de carácter electoral, aunque hacen la crítica de esa manera en otro contexto, debo decir que no, que ahí no es donde está el punto de diferencia. Estamos trabajando con un objetivo, con una sinergia, con un proceso de transformación y con la posibilidad, pues por supuesto que de reactivar la actividad económica de la ciudad. En el caso de la inversión pública, son poco más de 55,000 millones de pesos los que están destinados para este 2020, en el caso de la Ciudad de México, y poder continuar con el proceso de inversión en la infraestructura de la ciudad. Además, yo también rescato el tema del manejo de crisis en los distintos gobiernos que ha tenido esta ciudad. Los casos más inmediatos, 2017, 2020. Un manejo 2020 de recursos de manera transparente,
Hoy en el Congreso de la Ciudad de México aprobamos a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que encabeza la diputada Morales, una reforma a la ley de austeridad que nos da la pauta para poder generar procesos de ajuste de carácter presupuestal, no solamente en las dependencias, en los organismos del sector gobierno, del Ejecutivo, por supuesto que también en los organismos de carácter autónomo y en los órganos de gobierno, en el judicial y también en el legislativo. A mí me parece que en la Ciudad de México necesitamos la suma de voluntades de todas y todos para poder hacerle frente a esta crisis que sin duda alguna es de magnitudes enormes, pero estoy convencido de que eliminando mecanismos de corrupción, fortaleciendo mecanismos de coordinación, un gasto eficiente, disciplina presupuestal, vamos por supuesto que a salir adelante de esta crisis como lo ha hecho una ciudad como la nuestra en otros momentos. Bien. Reina. No coincido, porque yo creo que no hay que confundir políticas públicas hechas previo a COVID con las políticas públicas que necesitamos hoy. Vaya, un programa de entrega de dinero a personas de la tercera edad o un microcrédito pensado en la economía previa a esta no es un programa de reactivación económica. Diario, mujeres, jóvenes, adultos mayores están perdiendo un empleo. El dato de las 200,000 empleos formales perdidos, pero no estamos hablando del tema informal, le pega directamente, por cada empleo es una familia, y es una familia que no puede vivir de un microcrédito y no puede vivir de un dispendio en el corto plazo. Lo que creo que yo deberíamos de estar pensando es, estamos en una coyuntura global que por primera vez en 60 años están a nivel global, vamos a tener más pobreza. Es la primera vez en este tiempo, y lo que estamos escuchando son posiciones reactivas y políticas públicas basadas en premisas del pasado. Por ejemplo, un cablebús es una política, es una propuesta también del siglo pasado. ¿Por qué no empezar a hablar de dinámicas y lógicas que cambian en la ciudad? Por ejemplo, aquí se está hablando de cómo reactivar modelos innovadores y pruebas que están haciendo. Ejemplo, Colombia va a empezar para una medida de reactivación económica, es quitar el IVA, ¿no? En lugar de un plan de austeridad, ellos están diciendo cómo apoyamos a la sociedad en ese sentido. Creo yo que más bien lo que necesitamos es que nos cumplan con la ciudad que nos prometieron, ¿no? Esta ciudad que nos dijeron que iba a ser una ciudad innovadora y una ciudad en donde, pues sí, se creó hace 3 años una constitución que ahora hay que reformar. Y sería bueno echarle una actualizada general conforme a las necesidades que COVID tiene, en lugar de estar pensando nada más en un aspecto bastante debatible. De hecho, se presentó así en el Congreso, de cómo se van a manejar los recursos para este tema. Me parece que la discusión sobre ingreso mínimo vital y digamos en general sobre el ingreso, me parece que viene también y debe estar pegado junto, no solamente en esta lógica que lo que el gobierno está haciendo y el gobierno está haciendo bien, sino una conversación mucho más amplia con los actores públicos de la ciudad, y no lo vemos. Pareciera que el gobierno solamente está pensando en esta de nos quieren separar, o en esta visión política, y más bien necesitamos una visión de ciudad que se aleje de pensar, miren lo que pasó en 2017 y cómo se está haciendo ahora, sino qué es lo que necesitamos para 2030, qué es lo que necesitamos para que, si esta es la primera pandemia, si no sabemos cuánto va a durar, si no sabemos cuáles son los hechos, traer una discusión más amplia a la mesa, y no esta lógica, digamos, de todo va bien, lo hemos hecho de manera excelente. Creo que las cifras, los datos, las pruebas, las preocupaciones, las 200,000 familias que hoy en la Ciudad de México no tienen cómo hacerle, y esos son los datos que hay de manera pública, necesitan una respuesta más allá de todo va muy bien. Necesitan un camino, necesitan opciones reales de propuesta, y por eso sí creo que desde un inicio yo entiendo que como servidor público te sobrepase el dilema y estés pensando en la coyuntura, pero para eso necesitamos estadistas, y para eso necesitamos que estemos pensando no solamente en la coyuntura, sino en políticas que lo que definan hoy van a marcar este gran reinicio. Claro.
Y el pensar en ese gran reinicio es no solamente en creamos un centro de innovación, sino es tenemos el capital humano para eso, el dinero que le estamos dando a los microcréditos, cómo se está utilizando. No es nada más entregarle a los negocios y a ver qué hacen con ellos. Es, por ejemplo, medidas para acompañarlos a renovarse, por ejemplo, en e-commerce, negocios que van a desaparecer, la aceleración de la cuarta revolución industrial. Esto quiere decir esta manera en la cual estamos haciendo este trabajo en línea y cómo es que el futuro del trabajo y el empleo respecto de cómo las tecnologías vienen a cambiar, si las capacidades de la Ciudad de México, del capital humano que tenemos, está preparado para abrazar eso, y cómo es que estamos detonando esta nueva conversación. Y yo creo que estamos atorados en coyunturas políticas, atorados en coyunturas, yo entiendo, de pandemia y de crisis, Reina, pero sí es muy importante levantar esa mirada. Vidal, 30 segundos para un último contrapunto. Bueno, por suerte la ciudad ya tiene una red de protección social importante en donde se atienden adultos mayores, personas con alguna capacidad diferente, etcétera. Es decir, es una ciudad que ya ha trabajado en el tema de justicia social por mucho tiempo. Esto se ha reforzado en los últimos días, en las últimas semanas, con estos créditos, con estos apoyos que ha dado la ciudad, hemos dado en las alcaldías, ha dado el gobierno federal, continúa dando el gobierno federal. Y ahorita sí es un tema coyuntural que sí, lo que requerimos es que la gente tenga ciertos recursos para poder pasar un momento muy complicado. Pero al mismo tiempo hay primero un proyecto de ciudad claro de la doctora de Sheinbaum, de Claudia, para construir una ciudad moderna, una ciudad con mucho mejor transporte público, que pueda resolver el problema del agua, que pueda resolver el problema de calidad del aire, muchas cosas que quedaron pendientes en otros años y que hoy sí están siendo atacadas. Y segundo, hay un plan claro de cómo se va a reactivar la economía de la ciudad, donde se han identificado ya oportunidades de inversión importantes, como decíamos en la industria, como decíamos en la construcción, y más adelante en el resto de las actividades que la ciudad tiene ventajas comparativas, como son el turismo, como son las convenciones, etcétera, ¿no? Claro. Hay un plan claro y hay un plan también de cómo esto se va a acompañar con ir midiendo cada vez más a personas que puedan tener la enfermedad, medir su entorno, atenderlas y poder evitar rebotes en el futuro. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con la paparrucha del día. El gobierno de la Ciudad de México anunció que condonará el 100% del pago de multas y recargos en el impuesto predial de este año. ¿En qué consiste este beneficio? Si no pagaste los primeros 3 bimestres del año, es decir, de enero a junio, podrás hacerlo sin cubrir el costo de las multas y recargos, gastos de ejecución generados por la falta de pago. Además, recibirás un descuento del 5% en el pago del cuarto bimestre del año, es decir, julio y agosto. Quienes paguen por adelantado el quinto y sexto semestre del año, es decir, hasta diciembre, también podrán recibir este descuento. Recuerda que estos beneficios se aplicarán a partir de julio y hasta el 31 de agosto. Cuídate de las paparruchas y también de la COVID-19. Sigue las medidas básicas para evitar su propagación. Lávate bien las manos y con frecuencia. Mantén siempre la sana distancia. Usa cubrebocas y si vas a salir y si puedes, quédate en casa. Esto fue todo por esta noche. Gracias a las y los panelistas por acompañarnos desde la sana distancia. Ya el lunes estará de regreso nuestro querido Genaro Lozano. Yo soy Eder Guevara y esto fue Punto y Contrapunto. Muy buenas noches y muy buen fin de semana.